Y nos vamos a encontrar con alguien que es licenciado en Historia, doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Nos encontramos con César Tato Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ruso? Te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal? Tato, mañana te presentás en un panel que va a versar sobre los discursos de Juan Domingo Perón, alguien que cambió la matriz de la patria en favor de las mayorías. Y muchos dicen que el peronismo no entiende el nuevo mundo. ¿Vos qué crees? ¿Vos qué decís? No, por supuesto que no solamente que lo entiende, o sea, al menos el peronismo histórico lo entendió y fue de los primeros en entenderlo, el juego en aquel momento de un mundo bipolar, Ujú. ¿no es cierto? Hoy estaríamos en otra versión del mundo, pero sí sabemos que hay al menos dos grandes potencias. Antes era Estados Unidos y Rusia, y hoy sería Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Con el BRIC y demás. Pero claro que lo entiende, o sea, lo que entendió primero que nadie el peronismo fue que la caridad bien entendida comienza por casa. Claro. Entonces, por ello el movimiento con Perón a la cabeza planteó la tercera posición, que era nada más ni nada menos que estar, digamos, se habló de tercera posición porque fue la tercera que estaba en vigor, digamos. Ujú. La primera era lo que Perón llamaba el imperialismo del dólar, el segundo era el imperialismo de la cortina de hierro, y en tercer lugar vino el justicialismo, ¿no? Mm. Que conforme lo que Perón y lo que cualquiera podría llegar a entender era la mejor salida, porque la primera era el avasallamiento. Bueno, el capitalismo siempre fue salvaje, ¿no? Ujú. Ahora no sé si es un poco más, pero siempre fue salvaje, y siempre fue imperialismo, y digamos, lo que era en aquel momento la Unión Soviética, con adueñándose de los medios de producción, con una doctrina, sí, el marxismo, ¿no es cierto? Que Perón decía que el justicialismo precisamente tenía una doctrina y lo que defendía era la justicia social, que era el equilibrio entre el capital y el trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? Lo que los antiperonistas siempre tergiversaron, Ujú. siempre entendieron que era el Estado en contra digamos, del capitalismo, y esto no es así en absoluto, porque nada más alejado de la verdad, porque Perón era, si una cosa que era capitalista, y si se quiere, tenía muy claro que de darse una tercera guerra mundial iba a estar a favor de Estados Unidos y no de la Unión Soviética. Mm. No, lo que pasa es que siempre el antiperonismo se toma de combatiendo al capital. La frase de la marcha la toma Exactamente. textual, literal. Claro, sí, olvidándose que es una marchita que alguien hizo la letra, y que incluso se sabe que la música era hasta de un club de fútbol y demás, Mm. ¿no es cierto? Que es pegadiza, sí, la tirria que les provocaba a los digamos antiperonistas, y ya para esa época del 41-61, estoy hablando concretamente del 5 de marzo de 1956, era la marchita, que era tan pegadiza, ¿no es cierto? Pero también se olvidan bajo eso, que viene a ser un dato curioso, si se quiere, ¿no? Y por cierto ridículo, se olvidan que habían prohibido hablar de tercera posición, que eso Ujú. sí era mucho más relevante y mucho más importante, incluso que decir partido peronista o alguna cosa por el estilo, ¿no? Ujú. Bueno, el decreto 4161 abarcó cuatro gobiernos, abarcó el gobierno de la Revolución Fusiladora, el gobierno de Frondizi, de Ilía y de Guido. Exactamente. Así que Sí, sí. no fue Eh, solamente esa dictadura. Uno piensa no, en la honestidad de Ilía y la honestidad se acaba ahí. sí, sí, sí. Y fue una cuestión, bueno, como decíamos recién, no sé si el mejor calificativo de ridículo, pero bueno, se procuró superar al peronismo
desde un decreto, ¿no es cierto? Una cosa que había calado muy profundo, no solamente en el pueblo peronista, que cuando hablo de pueblo peronista, por eso a la palabra pueblo le agrego peronista, porque el concepto pueblo tiene algunas implicancias. O sea, ahora hay un 56% del pueblo que ganó, ¿no es cierto?, en Sí. este momento. Al igual que se prestan muchas discusiones con aquello de que el pueblo nunca se equivoca, ¿no? El pueblo claro que se equivoca y aparte claro que hay varios pueblos. Mm. Ahora, hay pueblos con alma, como se decía, ¿no es cierto?, que lo decía Evita, que lo decía Perón, a través de la mística, que era ese pueblo que era fraternal, solidario, trabajador, Ujú. y estaba el otro pueblo que no entendía, es decir, un pueblo de una mística negativa, podríamos denominar, que lo que era, sabía, era estar en contra de, ¿no? Y bueno, y también supo llenar, al menos en el 23 de septiembre del 55, la Plaza de Mayo, ¿no? Ujú. Pero después ya empezó a cada vez a ver menos y ahora sabemos que ese pueblo, tanto sea el pueblo que ganó con Macri o el pueblo del actual mandatario, no pueden llenar ninguna plaza porque no llevan el tema de juntarse, de estar en la plaza, de compartir, Seguro. de sonreír, de estar alegres, ¿no? Persiguen otros objetivos, digamos que son mucho más hedonistas, sí, pero muy individualistas, que se terminan siempre en frustraciones porque los obtura, el capitalismo obtura la mística, Claro. no permite la alegría colectiva, el compartir y esas cosas. Recién mencionaste a China y me estoy acordando que China hizo en el siglo XXI lo que Perón empezó a hacer en los finales de los 40, es decir, la industrialización. Sí, por supuesto. Mm. Perón, o sea, entendió precisamente el justicialismo, Mm. que traía, recordémosle a tu audiencia, estaba impregnado del mejor radicalismo, ¿no? Ujú. Del forjista, que ya había visorado en el movimiento obrero, ¿no es cierto?, bueno, que por allí pasaba el asunto. Lo que pasa es que Perón lo pone en un estado a través de las lecturas teóricas precisamente de Le Bon, pero después en la práctica, porque nadie podía entender cuando Perón, desde la Revolución del 4 de junio, busca el Departamento de Trabajo y Previsión Ujú. digamos, para trabajar desde allí, ¿no es cierto? Ujú. Todos pensaban que, bueno, que iba a buscar un ministerio de mayor poderío, de mayor, bueno, bien digo, bien poderío y de un vigor político más ostensible, cuando él entendió a través de esas lecturas, digamos, de Le Bon, que era el momento de las muchedumbres y esas muchedumbres tenían que estar organizadas. Y Claro. al organizarla era organizar el trabajo, era Ujú. organizar en sindicatos, era organizar una nación, digamos, que tenía, claro está, que se sabía, estaba el capitalismo en ese momento, o sea, la industria estaba no solamente la industria del consumo, sino de la industria pesada, que también Perón Sí. la pensó, ¿no es cierto? Se pensó y se iba a poner en práctica en el segundo plan quinquenal, y de hecho quedaron, ¿no es cierto?, de San Nicolás, ahí de los Altos Hornos, no sé, de Somisa, Ujú. Zapla, ¿no Ujú. es cierto? O sea, se sabía perfectamente, había un proyecto. Claro. ¿Qué es esto lo que falta hoy en el campo nacional y popular? No hay Hace mucho que proyecto. falta. La dirigencia es totalmente mediocre, no Sí. sabe qué hacer, Sí. porque no hace nada. Está este hombre que hoy ocupa la presidencia, está avanzando, digamos, como representante de esos sí son los círculos de poder concretos, Ujú. reales, ¿no es cierto? Pero la dirigencia política, que es la única que es capaz de frenar ese poder omnímodo que tiene estas personas, ¿no es cierto? Porque la política es la única herramienta que tiene el hombre para transformar la realidad y hacerla precisamente vivible para el conjunto de la sociedad. En este momento
no está siendo vivible. seguro. Ahora, Perón también en la década del 70 habló de medio ambiente, habló de la guerra por el alimento y de los recursos naturales, temas que son actuales. Gabriel, permitime que te digan en mi libro, Perón periodista, Sí. el 20 de diciembre de 1951, Perón escribe Confederaciones Continentales, que es un artículo, ¿no es cierto?, en el cual habla precisamente de esa mística. O Ujú. sea, primero habla haciendo, que no era muy afecto a citar concretas, sí tomaba frases de Napoleón, de Alejandro, de Ujú. Bismarck, de celebridades históricas, Sí, digamos, pero nunca decía, como dijo Alejandro, él las decía a la frase, ¿no? sí. Pero en este caso habló de Río Branco, que era dice, era un brasileño que veía lejos. Ujú. Y había sido un dirigente, ¿no es cierto?, brasilero que había en 1915 pensado en el ABC. El Ujú. ABC lo que era una alianza de países, Argentina, Brasil, Chile, ¿no es cierto?, un bloque austral poderosísimo en tanto y en cuanto a su potencialidad de precisamente en minerales, en producción de alimentos, en lo estratégico de su ubicación, fíjate vos que manejaba el Pacífico, todo lo que era la unión de los dos océanos Ujú. más grandes, como son el Pacífico y el Atlántico, y todo el Atlántico ¿no es cierto?, por el este, y entonces él habla, Perón, bueno, de hacer ese ABC, de, 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 de la importancia de la mancomunión de este bloque sur, que luego se iba a extender por toda Latinoamérica, Claro. y digamos que era lo único capaz de poder enfrentar a los bloques de Estados Unidos, en aquel momento el mercado común europeo, el bloque asiático, ¿no es cierto? Entonces, él habla que si nosotros estamos, dice, no hacemos esto, estamos viviendo en el siglo XIX, dice, vienen las grandes potencias, nos toman los minerales, los alimentos al precio que ellos quieren, ¿no es cierto? Entonces, este siglo XX, que es el siglo de los continentes, nosotros tenemos que unirnos. Y fue donde esgrimió una frase por demás de potente, que decía, unidos seremos indominables, separados indefendibles. Y eso lo escribió en diciembre del 51. O Sí, sea, lo estaba viendo, lo veía perfectamente bien. claro. O sea, Y después en el hoy, 20, ya siendo un veterano, un presidente y un estadista, que siempre lo fue, ujú, lo retomó y bueno, lo volvió a esgrimir, pero él lo venía trabajando lamentablemente para nosotros, Vargas, que es lo que lo lleva a Perón precisamente a desandar la arena periodística, asume su último mandato antes de suicidarse, ¿no es cierto?, que se suicida en el año 54, Vargas, al asumir en enero de 1951, Perón toma la pluma y empieza a escribir como Descartes, sin que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos supieran. O sea, nadie sabía, aparecía una columna todos los jueves y nadie sabía quién la escribía durante 5 meses, 6. ujú. Perón pudo mantener eso en la incógnita, ¿no es cierto? Y desde allí hacía fuerza bueno, por este bloque austral que hubiese sido, bueno, esto es historia contrafáctica, pero hubiese sido para toda Latinoamérica una bendición, ¿no? Seguro. Tato, a ver, eso es lo que pasó con Perón, pero en la época de Perón no estaba la clave digital, la cibernética. Es lo que le está faltando al peronismo hoy, porque siempre la derecha dice, ganó por las redes, ganó por los medios. Las redes y los medios son para todos. El tema es cómo, qué contenido le das y qué aprovechamiento le das. El peronismo, ¿cómo anda? ¿No crees que está en falta que le... Absolutamente. no lo tiene O como sea, tema? el tema, o sea, lo que hizo Perón fue precisamente, que lo dice hasta su biógrafo, un señor estadounidense, Joseph Page, ¿no es Sí. cierto? Dice que sin los medios de comunicación no hubiese podido hacer lo que hizo, Ah. ¿no? A eso le tenemos que sumar Evita Ujú. también, ¿no es cierto? Que Evita era todo pasión, toda mística, era todo política, Ujú. ¿no? Lamentablemente para el mundo, vivió poco,
y bueno, pero quedó su experiencia, su ejemplo. Volviendo a tu pregunta concretamente, lo que ha fracasado el peronismo es en no manejar precisamente los medios. Más, si se toma, porque esto también no podemos llegar a discutir, el gobierno de a partir del 89 al 99 de Carlos Saúl Menem, lo que se hace es se empieza a entregar todos esos medios a la propiedad privada y quedándose el Estado, digamos, sin manejo de medios propios que le sirve precisamente para hacerle conocer a la comunidad qué es lo que está haciendo y de algún modo a contraponer al otro discurso, al discurso del capitalismo, al discurso de la falsa libertad, porque libertad para Ujú. morirse de hambre es esa, ¿no es Sí. cierto? Entonces se abandonó esa cuestión, que en los 40 estaba muy claro, todo el mundo sabía que compraba el diario Democracia Ujú. y era peronista y decía, tenía el eslogan, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar y esto, lo otro, o sea, no había ningún tipo de inconveniente que fueran diarios Claro. oficialistas, ¿no es cierto? El tema es que después eso entró a ser como un prurito y se entendió mal, se dejó en terceras manos, ¿no? Concretamente en la década ganada, en la que domina la década ganada, se dejó en un sátrapa toda la cuestión de los medios y así fuimos perdiendo terreno y a eso le sumás que se perdió formación política, Ujú. entonces teníamos pibes que eran capaces de manejar con brillantez, porque la juventud lo maneja digamos, a todo lo que son las redes y demás con mucha prestancia, pero le falta el contenido político. Sí. Entonces llegaron gente inescrupulosa y sabemos y lo hemos visto, de salir a insultar y decir, que agarrársela con un dirigente político. Estoy pensando en la chica esta que era concejal, que era diputada de la provincia, de la capital federal, pues, Ofelia, ¿no es cierto? Diciéndole es fea, es una gorda, no sé qué cuánto, Ofelia y esto y lo Fernández. otro. Y está grabado, todo lo hemos podido ver, Sí, sí. escuchar, ¿no es cierto? Pero eso es mentira, uno le dijo, no importa, hay que decirlo, hay que salir por todos los medios. O sea, un uso inescrupuloso de esos medios llevan a lo que, bueno, hoy también se utiliza, está el gordo Dan, ese que lo dice en todos lados, que maneja los medios, y si te opones, te dicen, como ya manejan ahora más desde la CIDE y demás, manejan tus redes, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, Gabriel Russo va a entregar va a regalar una licuadora que no usa más, el televisor y la heladera, y si te pone todo en tu casa, Ujú. vos no estás ni enterado, llegás, hay una cola terrible, ¿dónde tenés la heladera? Mirá, que yo no tengo. No, yo no tengo nada para darle. Entonces, chao. Le empiezan a tirar tomate, escupitajo, lo que sea. Sí. Y así usan. Un mal uso. Insisto con lo inescrupuloso, porque ellos no tienen ningún tipo de inconveniente, pero lo usan. Seguro. ¿No es cierto? Y lo han usado y nosotros no hemos sabido cómo contrarrestarlo. Entonces, para mí se contrarresta porque también tenemos gente capaz con formación política. Lo que pasa es que hay un grado de mediocridad que está representado en la propia dirigencia, no saben qué hacer, O no ¿no? quieren. Y agarran X y salen y O contestan no quieren. alguna cosita pensando que eso es política, y Mm. bueno, Por ya último, Tato, contame la actividad de mañana. la actividad de mañana está organizada por el Instituto de Cultura, ¿no es cierto?, que viene precisamente en el mes o sea, todo julio y agosto, homenajeando, digamos, más que homenajear, o sí, homenajear y conmemorar y recordar la obra todo lo que tiene que ver con Perón, sus 50 años de paso a la inmortalidad, lleva adelante distintos tipos de actividades. En este caso, bueno, vamos a estar en el archivo de la provincia de Buenos Aires, en pleno centro, en la calle 49 entre 6 y 7, en lo que se conoce como pasaje de Ardo Rocha, de la parte Ujú. de atrás sería no la que da a la Plaza San Martín. Allí, junto a Jorge Bernetti y Alejandro Olmos,
Bueno, charlando un poco acerca de todo lo que fue el peronismo, desde el punto de vista, o sea, hay como una excusa que sería el último libro mío que es Perón Periodista, la construcción de una mística política, ¿Mm? editado por SICUS, que vamos a estar charlando de estas cosas. Mañana a las César 6 de Tato la tarde. Díaz, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Gracias por todo. Gracias a vos